disfrutar de su palabra. Primero a los Corintios, capítulo número 13. Estaba viendo desde cuándo hemos estado estudiando la primera epístola a los Corintios. Y ayer compartí con el pastor porque me dijo: Lázaro, ¿de qué vas a predicar el día de mañana? Dice pastor que aún sigo dentro de los 16 capítulos que tiene la primera epístola a los Corintios. Dice, bueno, Romanos, cuando yo lo prediqué acá en la iglesia, nos tardamos 2 años, más o menos parecido. Y estaba viendo los registros que tenemos. Empezamos un 13 de julio, en el sermón número 213, a estudiar la epístola a los Corintios. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Bueno, nada es completo sin amor. Primero a los Corintios, capítulo número 13, versículo del 1 al 13. Oportunidad de leer la 1 y el 2. Que ya en el 3 nos unimos todos. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, entonces vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Juntos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Señor, gracias, Padre. Hemos pensado equivocadamente que el servicio hacia ti todo es amor, y no es así. Inclusive, Padre, a veces podemos entregarnos por completo a ti, pero sin amor no tenemos nada, Señor. Así de que hoy te queremos pedir perdón si hemos hecho las cosas por una motivación incorrecta. Queremos hacer las cosas con amor, queremos hacer las cosas con frescura, queremos hacer las cosas con alegría. Si no lo vamos a hacer así, Señor, le pedimos como aquel profeta una doble porción de tu espíritu, para que puedas cambiar nuestro espíritu, nuestra personalidad, nuestros sentimientos y nuestro corazón a la manera en la cual tú quieres. En Cristo Jesús siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Grupo de alabanza, recuerden que se tienen que preparar para cuando yo acabe, por favor. Llegamos al capítulo número 13, al capítulo del amor, que yo quería llegar a ese capítulo. ¿Por qué, pastor? Bueno, no siempre lo que yo quiero es lo que Dios quiere que yo predique, pero me encanta hablar del amor. Yo podría hablar del amor, yo creo que todo el año, en la mañana del domingo, en la tarde del domingo y los jueves acá en la iglesia, inclusive en la célula de oración, porque me encanta. El amor transforma, el amor cubre multitud de pecados. Cuando hay amor, todo lo podemos. Cuando existe amor, la pareja se ama, se abraza, se tolera, trabaja juntos. Cuando hay amor en la iglesia, es una iglesia pujante, es una iglesia que puede ver los defectos de los demás, pero no los engrandece porque ora por ellos. Cuando hay amor, el Señor sostiene la obra, porque Cristo es amor. A Pablo se le ha etiquetado como un hombre áspero. A Pablo se le ha etiquetado desde aquella vez que empezó a correr a sus acompañantes irresponsables que llegaban tarde, impuntuales, deshonestos. Se le ha etiquetado al apóstol Pablo que es una persona sin corazón. Pero al leer el capítulo número 13 de Primera a los Corintios, podemos casi hacer un monumento con cada una de las palabras expresadas aquí por el apóstol Pablo y decir, él sabe lo que es amor. Y sabe Pablo lo que es amor porque él ha trabajado pegado, juntito, unido a nuestro Señor Jesucristo. Miren, Pablo tomó los 3 primeros
versículos de este capítulo número 13, todavía no estamos abordando el tema del amor, sino que él está dando la relevancia a tan importante tema. Está diciendo, yo les voy a hablar del amor, y desde ahorita le anticipo a usted que si usted es un gran chambeador en la iglesia, un gran diezmador en la iglesia, tiene muchos años en la iglesia, es nuevo en la iglesia, usted anda en todos los ministerios, usted es un pastor, usted es un obrero del Señor, usted es un músico del Señor, usted es un fiel obrero de Él, en todas partes está, a todas partes va, es un tazo espiritual porque no para de hacer cosas, pero si no tienes amor, entonces no tienes nada. Porque había algunos de los corintios que dijeron, fíjate, apóstol Pablo, que yo, todo lo que tú nos mandaste en los primeros 12 capítulos, porque no llegó la carta entera, sino que la carta, conforme él iba escribiendo los capítulos, los iba enviando hacia Corinto, y algunos decían, fíjate que yo he cumplido todo lo que tú has dicho. He reconocido que estoy en un cuerpo, que tengo un don espiritual, que lo debo de activar, que no hay acepción de personas. Y entonces empezaron a regresarle al apóstol Pablo todo cuanto él les había mandado a obedecer. Pero el apóstol Pablo dijo una cosa: si no tienes amor, todo lo que has aprendido de nada sirve. Es como ir a unos tacos y que no haya tacos. Es como casarse y que la mujer no sepa hacer tortillas de harina a mano, no que la sepa calentar, que suene el palote, por favor. ¿De qué sirve el dinero que es tan valioso si no hay amor para gastarlo? ¿De qué sirve una iglesia sin Cristo si no es proclamado con amor? ¿De qué sirve un matrimonio sin amor si solo es una manera de no vivir solo? El amor debe ser el fundamento, la clave en la cual un matrimonio debe estar basado. Hay muchas personas que han vivido sin conocer el amor porque desde pequeños no lo conocieron. No tuvieron un amor de padre, no tuvieron un amor de madre, no tuvieron un amor siquiera de un buen maestro que les haya tocado en los años de estudiante. Hoy en día impera el odio, hoy en día está de moda el rencor, se aborrecen unos a otros, hay guerras en diferentes países, hay enemigos que ni siquiera se conocen. En este tiempo, le digo una verdad que usted conoce, es más fácil hacer enemigos que hacer amigos. Yo los puedo contar con las manos, con los dedos de las manos, usted los puede contar con los dedos de las manos y le van a sobrar. El amor no se puede ocultar, el amor es visible. Usted puede ver si una persona ama o no. El amor no tan solo se expresa con palabras, sino con hechos. En otras palabras, el amor no tan solo se dice, sino se demuestra. Por ejemplo, ¿de qué nos hubiera servido a los humanos que Dios tan solo nos hubiera dicho, les amo? Pero sabe una cosa, no nos hubiera servido de mucho. Pero cuando nos amó de la manera en la cual nos amó, es por lo cual usted y yo hemos dejado todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, que antes las teníamos hasta arriba en la pirámide de nuestras prioridades, y ahora las hemos abandonado. Usted ha dejado tiempo, usted ha dejado amigas, usted ha dejado café, usted ha dejado vicios, usted ha dejado deporte, usted ha dejado la cama, todo por servirle a Dios. Romanos capítulo número 5 versículo número 8 demuestra que el Señor no tan solo de labio nos dice nos ama, sino que Él nos lo ha demostrado, aquel amor que usted y yo debemos de anhelar, al cual nosotros nos abrazamos y en la promesa en la cual estamos confiando. Mas Dios muestra, que dice, su amor para con nosotros, en que aún portándonos mal, Cristo murió por nosotros. Usted no se merece
merecía este amor, pero Cristo nos ama tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo. El amor se demuestra. No tiene nada de malo cantarle al amor. Hay canciones hermosas que dejan huellas en los enamorados. Hay canciones lindas que hablan del amor de una madre, como aquella que Juan Gabriel le compuso a su mamá, amor eterno. Hay canciones tiernas que hablan del amor de un padre, como aquella que compuso Miguel Ángel Guerra, que se llama Besos de Mariposa. Pero es importante saber cómo podemos expresar nuestro amor también. Es importante saber cómo el mundo expresa el amor hacia los demás. Pero es más importante cómo lo expresa nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El amor según Jesús. Lucas 6, del 27 al 36, hermano David. El amor según Jesús. Lucas 6, del 27 al 36. Vamos a ver cómo es que Jesucristo nos dice ahora a nosotros que debe ser el amor. ¿Por qué, pastor? No que el monumento a la descripción del amor estaba en 1 Corintios capítulo 13. Sí, pero todavía no abordamos. Estamos aún en el versículo 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo lo expresa Jesús, hermano David, en Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 36. Pero a vosotros los que oís, a usted y a mí os digo, amad a quienes. Ya empezamos mal, va a decir usted, porque yo no perdono. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por quienes, por los que hablan de ti. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, y aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida dale, y al que toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, que dicen, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, pues qué chiste tiene, qué méritos tenéis. Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, pues qué mérito tiene. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si pensáis aquello de que nos espera recibir, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, ¿cómo? Misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por eso le digo que usted y yo debemos de trabajar para el Señor, y el Señor nos dará nuestra recompensa. Yo sé que usted ha trabajado para muchas personas y le han quedado mal. Yo sé que usted se ha entregado y esas personas usted no ha recibido la respuesta del tamaño que usted ha dado. Pero trabaje para el Señor, entréguese al Señor, y el Señor le dará una buena respuesta a usted. El amor cristiano, hermano David, se basa en el amor de Dios. En el versículo 35 y en el versículo número 36, Jesucristo nos presenta lo que es el ancla del concepto del amor. Jesús pone a su Padre como un ejemplo del amor que debemos de seguir al ver cómo Él nos trata. Vemos también el amor de Dios, hermano David, se expresó en servicio. Así que si usted tiene amor, lo tiene que expresar. ¿Y cómo expresamos ese amor? Trabajando para su obra. Es que yo amo tanto, pero tanto al Señor, pero si no trabajas para Él, qué contradicción. El amor siempre cuesta, mis amados hermanos. El amor no depende de nuestros sentimientos. El amor verdadero no depende de lo atractivo que sea la persona, aunque influye, pero no depende totalmente de eso. Acuérdense, siempre les he dicho yo a ustedes lo que dice aquel: no la busques muy bonita,
porque al paso del tiempo se le quita. Eso no está en la Biblia, es de que usted no lo repita. Entonces, al amar, nosotros nos parecemos más a Dios. El amor, mis amados hermanos, comienza y termina con Dios. Él es el autor. Lo creó como una expresión de su misma naturaleza y desea que usted y yo lo compartamos y también lo experimentemos. Las mujeres maltratadas, los hombres maltratados, porque también habemos, ¿verdad? Siempre les digo, no, es que yo siento que no me quieren, que no me aman. Primero te debes de amar tú, porque si tú no te amas, ¿cómo vas a dar amor a los demás? Debes de saber amar y debes también de tener la capacidad para recibir amor. No, es que mire, pastor, yo soy tan buena gente que solamente amor quiero dar. Pues puedes aguantar un tiempo, pero tú necesitas también ser amado. No, es que yo no quiero ser salvo, yo nomás quiero que todas las demás personas sean salvas. No, yo quiero ser salvo y también quiero que todas las demás personas sean salvas. Yo quiero amar y también quiero que a mí me amen. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 16. No es Juan 3:16, es primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16. Tenemos a veces muy poco en común a Dios. No somos omniscientes, porque hay cosas que usted no sabe hacer. No somos omnipresentes, aunque quisiéramos, ¿verdad? Estar en un lugar y estar en otro. No lo somos. No somos omnipotentes, pero Dios es amor. Y Él desea que participemos, sí, de ese atributo de Él. Qué privilegio tan hermoso. Parecernos a Dios. No en que somos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, pero que tenemos la capacidad semejante de Él para poder amar como Él nos ha amado a nosotros. Si usted un día se ha preguntado, ¿cómo es que yo debo de amar a Dios? A plenitud, por completo. ¿Cómo es que yo debo de amar a las personas que me aman sin condiciones? Primera de Juan 3:16 dice, y en esto hemos conocido ¿qué? El amor. Porque hay tanta maldad en el mundo, pastor. ¿Por qué no han conocido el amor? ¿Por qué hay tantas mujeres insatisfechas con sus esposos? Porque no han conocido el amor y no tienen la capacidad de dar amor. Porque hay tantas mujeres que no dan el amor, porque tal vez no han conocido a un Dios de amor. ¿Cómo es eso, pastor? Estoy leyendo un libro creado por un gran teólogo cristiano y un gran teólogo musulmán. Entonces, el Islam es la religión con más crecimiento de este siglo. Se cree que en un futuro va a ser la religión más predominante en todo el mundo. La sencillez por la cual está ganando tantos adeptos es porque es muy sencilla la frase que dice que no hay otro Dios como Alá y su profeta es Mahoma. Se acabó. Eso es la religión musulmana. Pero la religión que da Dios es tan completa y transformadora que usted debe de entenderlo a Él para que usted tenga la capacidad de dar a los demás amor. En que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. Piénsese usted, amado, como para poner su vida por el otro.
Porque cuando usted se casa, yo tengo mi personalidad, yo tengo mi esposa, yo tengo mi profesión, yo tengo mi carácter. No. Usted debe de dejar su yo, si no, no se casa, porque va al total fracaso. Inmediato, pastor, quizás no inmediato, pero con el tiempo lo hará, porque el amor se termina. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Pastor, ¿por qué hay iglesias que no crecen? Porque estando ellos cómodos dentro de la iglesia, ¿para qué quiero salir? Un día el Señor me ha dicho: pastor, ¿no se te ha ocurrido una cosa? ¿Cuál, Señor? Buscas tanta comodidad en la iglesia, ¿no tienes miedo de que las personas se habitúen tanto a la iglesia y que no quieran salir al sol, a donde está la verdadera necesidad? Le digo: sí, Señor, sí tengo miedo. Y el día que eso ocurra, déjanos sin aire acondicionado, que le salgan los resortes a las sillas, déjanos sin micrófono, Señor, déjanos sin proyectores, quita nuestra comodidad, porque no venimos a eso. Venimos a quitar nuestro yo para ir a predicarle al perdido. ¿Usted cree que Jesucristo no hubiera querido llegar al templo, majestuoso templo que él tenía, y ponerse en el altar y decir: adórenme ustedes? Él se salió y empezó a servir en el amor. Nosotros debemos de ser un espejo del amor que Dios tiene para con nosotros. En la computación, hermano David, los mejores servidores, las mejores computadoras son aquellas que reciben la información, un disco duro, almacena la información, todos los datos, los documentos importantes de la empresa, y tiene un disco duro espejo. ¿Qué es eso, pastor? Todo lo que va recibiendo, si llega a pasar algo, lo tiene respaldado, lo tiene almacenado, de tal manera que si llega a sufrir un desperfecto, tiene un espejo de él que inmediatamente se puede recuperar y operar como operaba ese disco duro. Usted y yo debemos de ser un espejo de lo que Jesucristo ha sido en nosotros para los que no conocen de Él. Si usted no lo está haciendo, déjeme cuestionar el amor que usted tiene para con los demás. ¿Le gusta la comodidad? A mí también. La podemos tener, pero hay que ir a donde está la necesidad. Ayer una persona quiso entrar en un altercado conmigo, pero el pastor sabe que yo no soy de darle un lugar importante a quien no se merece, que se lo dé Dios. Y empezó a cuestionar por qué nosotros, a menos de 3 años de iglesia, ya íbamos a abrir una misión, cuando esa persona ha tenido 3 iglesias y ni una le ha resultado. Y me decía: ¿y por qué no esperas a consolidarte en la Jerusalén y luego sales a servir? Le digo: porque eso no es de espera, eso es de ir y trabajar para el Señor. Si yo voy a esperar a que un día nosotros estemos fortalecidos en la iglesia, y mientras el tiempo pasa y todas aquellas personas que nosotros vamos a evangelizar se pierden, ¿a quién le va a reclamar el Señor? A nosotros. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es un regalo. Nosotros no podemos ganárnoslos por nuestros méritos. Si alguien le obsequia un regalo y el que lo recibe trata de pagar ese regalo, entonces no es regalo. Usted y yo no trabajamos para pagar el amor que Dios nos dio, porque ese es un regalo. Trabajamos por el Señor con agradecimiento por lo que nos dio. Y si no trabajamos de esa manera, entonces no es amor. El amor es perfecto, porque el que nos lo obsequia es eterno. Jeremías 31:3, y con esto terminamos.
Jeremías 31:3, y con eso terminamos. A nadie le gusta, mis amados hermanos, hacer las cosas a fuerzas. El amor lo tenemos que hacer porque nos nace, porque es sin condición, porque es sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces hemos escuchado: yo te voy a amar si tú eres como yo quiero que tú seas? Y no es así en el campo espiritual. Usted debe de amar a Dios sin condiciones y va a recibir un amor eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este es el amor que quiero compartir ahora. Qué lindo que nosotros no podemos hacer nada para impedir que Dios siga amándonos, porque Él lo estableció que fuera eterno. Pastor, pero a veces yo me porto mal con Él. No es como el amor que nosotros le damos a los demás, que deja de ser en un momento dado porque ya lo recibimos. El amor de Dios es eterno y no hay nada que usted pueda hacer para impedir el amor de Dios. Me he portado mal, pastor, Dios lo sigue amando. No traigo mis diezmos, mis ofrendas, Dios lo sigue amando. No chambeo para el Señor, Dios lo sigue amando. El amor de Dios es perfecto. Algunas personas crecieron con amor condicionales, pero gracias al Señor que usted y yo no tenemos ni una condición para recibir el amor de Dios. Así es que empecemos a servir a Dios sin condiciones, para que ese amor que nosotros damos sea un espejo de lo que nosotros hemos recibido. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque hasta hoy conocemos cuál es el amor que debe ser expresado para con los demás, sin condiciones, Señor. Gracias, Señor, porque te ha placido a esta hora del día que podamos entender y comprender que el amor se da sin condiciones, que el trabajo que hacemos para ti es aún, Señor, aunque no nos guste a quién o a dónde tú nos mandes, el calor que haga, las condiciones que existan, Señor. Estamos dispuestos a servirte y amarte como tú nos has amado a cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo a la iglesia. Bendice nuestro regreso a casa, Señor. Bendice nuestro día de mañana, Padre. Los que vamos a salir de la ciudad a trabajar, que podamos regresar a nuestros hogares. Los que se van a quedar sin escuela porque es día de descanso. Los que tienen un día regular, especial, habitual. Bendícenos a todos. En Cristo Jesús. Amén.